Listo, buenas tardes, ¿ahora sí me escuchan? Edison. Hola, Edison con Catalina. Aló. ¿Ya, Qué, ya estás conectado? qué pena es que Sí, Edison, ya dijimos que es riesgo químico y estamos diciendo las consecuencias como tal, que es la siguiente diapositiva, por eso, ahí. Entonces, si gustas, puedes continuar en esa, por favor. No sé si soy solo yo, pero te escucha entrecortado, no sé, Kelly, ¿se escucha bien? Bueno, vamos a continuar. Entonces, el tema de irritabilidad en la piel, en los ojos, en las vías respiratorias, contaminantes ambientales, entonces también lo que decíamos anteriormente del tema ambiental, de esas fugas que puedan haber de hidrocarburos, ¿cierto? Derrames como tal que se puedan presentar en la actividad por un mal almacenamiento, por una mala distribución, porque no tapamos correctamente los envases como tal que están siendo utilizados para el almacenamiento y demás. Pueden generar asfixia en espacios confinados, está entonces cuando molestando un ya poquito la red de internet. el tema de la asfixia en espacios confinados, entonces cuando tenemos el tema, digamos, del carro tanque y demás, y esos espacios como tal que generan, que se haga ya, que exista concentración como tal de gases que me puedan generar como tal ese tipo de asfixia. Entonces recordar que una pequeña fuga puede generar un incendio o contaminar grandes volúmenes de agua, ¿sí? Entonces son los cuidados como tal que nosotros debemos estar preparados para atender en caso de que se llegue a presentar, que si hay algún tipo de derrame, nosotros podamos o tengamos como tal las herramientas necesarias para poder controlar ese derrame o esa fuga que pueda existir, que si tenemos temas de hídricas, ríos y demás cerca, pues que también podamos dar un manejo adecuado en caso de que se presente alguna situación que genere como tal alguna fuga. En casos de incendios, pues la importancia también de tener preparado a nuestro personal eh, que realiza las actividades en temas de manipulación como tal de extintores, ¿cierto? Entonces que nosotros podamos estar preparados, que tengamos a nuestros colaboradores capacitados y certificados, que en caso de que se llegue a presentar una emergencia, pues nosotros podamos dar la atención como tal en el momento, porque son momentos de ya, ¿cierto? De que yo tengo que actuar sí o sí en este instante, porque cualquier segundo, cualquier minuto que pase puede generar como tal que pueda salirse de control, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros siempre tengamos nuestro personal capacitado y que elementos que se requieran a la mano y entonces que si yo tengo mis extintores, que los tenga recargados, que los tenga en un lugar visible, de fácil acceso, que mi personal esté capacitado como tal, entrenado para poder atender en caso de que se llegue a presentar alguna emergencia. Entonces, esa es otra de las recomendaciones que se dan en cuanto al tema de esa exposición a ese riesgo por hidrocarburos o a la manipulación que nosotros tenemos por las actividades como tal que realizamos. ¿Puedes darle siguiente, por favor, Feli? Exposición y efectos a la salud. Entonces, ¿qué puede pasarme a mí, cierto? Por esa exposición como tal a ese factor de riesgo, ¿sí?
Entonces, tanto en las vías de ingreso como es por inhalación, ¿cierto? Inhalación de vapores porque no tengo mis elementos de protección adecuados, el contacto con la piel y con los ojos, ¿cierto? Entonces, el hecho de cubrirme como tal, de tener mi manguita larga, ¿cierto? De tener mis guantes, de tener mis gafitas protectoras y ingestión accidental. Esta ingestión accidental, ¿por qué se puede llegar a presentar? Porque digamos que reenvaso alguna sustancia o la coloco en otro elemento o en otro elemento de almacenamiento sin estar rotulado, sin estar señalizado, sin estar marcado y puede generarse como tal de que no se tenga claridad de qué producto es el que está almacenado, ¿sí? Que a veces utilizamos que el envase de la gaseosa, el envase X para almacenar ese tipo de elementos, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros podamos almacenar adecuadamente, señalizar, ¿cierto? Que sepamos dónde están como tal los elementos que se están utilizando y qué tipo de material es el que estamos utilizando. No veo la presentación. Edison, ¿ya se pudo conectar? Ya veo la presentación, pero está en la primera imagen. Después me sale solo la de Plan Nacional. Ahí, déjamela ahí en efectos posibles, ahí en esa exposición. Entonces, ¿cuáles son los efectos de cómo identifico yo como tal? Sí, ya veo la presentación, entonces, ¿cómo puedo identificar yo cuáles son los síntomas que puedo presentar en caso ya sea por inhalación, por contacto con la piel o ingestión? Entonces, ¿cuáles son esos efectos posibles? Mareo, dolor de cabeza, náuseas, irritación en la piel y ojos. En casos graves, se puede presentar intoxicación, pérdida de conciencia y daño hepático, ¿sí? Entonces, esos son los efectos que me pueden causar a mi salud el hecho de exponerme como tal de forma inadecuada a esos factores de riesgo, ¿sí? Entonces, mareo, dolor de cabeza, náuseas, irritabilidad en la piel o en los ojos, en caso de que sea por contacto como tal, y ya muy grave, intoxicación que podría ser por la ingesta, ¿cierto? De este tipo de sustancia y pérdida de conciencia y daño hepático. La siguiente, por favor. No sé si ya están viendo mi pantalla. Está como difícil. Se escucha entrecortado, Edinson. Kelly, ¿me puedes pasar por favor la siguiente diapositiva? Según yo, ya la compartí. No sé, ¿ya me ve alguien me ve la pantalla? Sí, está en la primera. ¿Vas a compartir tú, Edison, o comparto yo? Dios mío, ¿por qué sale? Sí. Aquí está compartiendo. ¿Ahí ya cambió? Yo no estoy viendo tu pantalla.
¿Vas a Yo compartir tú tampoco o y tampoco comparto se yo? le escucha. Aló, Edison. Edison, ¿me escuchas? No se escucha nada. Listo. ¿Quién está compartiendo? Qué pena con ustedes, es que estamos en Guaviare y hubo una falla eléctrica por temas de lluvia. Creo que voy a compartir yo, Catalina, para que... Sí, sí, continuemos y yo continúo. Es que hubo un tema eléctrico acá en el Guaviare por temas de la luz. Ya estás viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, señora. Listo, les pido mil disculpas por los inconvenientes, pero es que hubo una falla eléctrica acá en San José y acá se va la energía, se va la señal, se va el internet, se nos va todo. Bueno, continuamos. Procedimiento seguro para el transporte fluvial. Entonces, cuando vamos a hacer ese tipo de desplazamientos o de transporte como tal de hidrocarburos y demás, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta antes, durante y después en el tema de transporte como tal de estos elementos o de estos combustibles? Entonces, antes como tal, ¿qué debemos verificar? Verificar el buen estado de las válvulas, de las mangueras, que los recipientes como tal estén tapados, ¿cierto? Confirmar el cierre hermético de los tanques, contar con extintores y trapos absorbentes o en este caso kit de derrames y inspeccionar que no haya fugas, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros sí o sí debemos hacer antes de realizar como tal o iniciar como tal o el transporte como tal de estos elementos, ¿sí? Entonces, verificar el buen estado de las válvulas, confirmar como tal que sí quede herméticamente cerrado, contar con extintores como tal, que en caso de que se llegue a presentar algo, pues nosotros tengamos los equipos de atención de emergencias a la mano, lo que les decía anteriormente, que podamos contar con este tipo de equipos de forma inmediata, que lo sepamos utilizar, por eso la importancia de capacitación de brigadas de emergencia, capacitación de brigada contra incendios, que si la empresa como tal les da el acceso como tal a ustedes de ese tipo de capacitaciones, que ustedes accedan como tal, ¿cierto? Que puedan estar ustedes preparados, que en caso de que se llegue a presentar una emergencia, contamos con los equipos necesarios y contamos con el personal capacitado. Estar presente de que esos equipos, de que esos extintores tienen unas fechas de vencimiento, ¿cierto? Y notificar si, digamos, no me revisan el extintor y yo estar verificando, mira, este mes se me vence el extintor, entonces por favor hacer la recarga, la actualización como tal de ese elemento. Inspeccionar que no haya fugas, ¿cierto? Porque pues obviamente esto es lo que me generaría como tal el incidente o el accidente. Durante el transporte, ¿qué debo tener en cuenta? Uno, no fumar y el tema del uso del celular cerca al combustible, no se debe utilizar el celular cerca al combustible, ¿cierto? Cuando estamos en las eh, muchas veces los usuarios
mientras tanquean la moto o el vehículo y demás, aprovechan para hacer la llamada, ¿cierto? Entonces, mire, señor usuario, qué pena con usted, me disculpa, pero mira, si usted puede observar, porque por lo general en todas las estaciones tenemos la señalización de prohibido fumar, entonces, mira, qué pena contigo, pero te estoy haciendo la recomendación, acá en este espacio es prohibido el uso del celular, prohibido fumar, ¿cierto? Porque esto como tal puede generar esa chispita que genera como tal el incendio. Entonces, igual en el transporte, si usted va y va transportando como tal este tipo de combustibles, entonces no fumar y no utilizar el celular cerca de donde tenemos el almacenamiento de este tipo de elementos. Mantener ventilación adecuada, entonces que las áreas como tal, cuando vamos a hacer el transporte del material, que sea ventilado. Evitar golpes o fricción que generen chispas, ¿cierto? Porque pues la chispa como tal es uno de los elementos como tal que me pueden generar la presencia de fuego. Vigilar la temperatura y exposición al sol, ¿cierto? Entonces, por lo menos acá precisamente en el departamento del Guaviare estos días hemos tenido, por lo menos ayer, antier, el tema de clima ha sido bastante fuerte la temperatura, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta también ese tema de vigilar el tema de la temperatura para el tema del almacenamiento como tal de estos. Al llegar al destino, ¿qué debemos hacer? Debemos verificar la puesta a tierra antes del descargue, señalizar y aislar el área, ¿sí? Que no vayan a haber personas como tal que estén obstruyendo, que estén interviniendo como tal en el proceso, supervisar que no existan fuentes de ignición que puedan generar como tal alguna chispita, lo que decíamos también, que me generen como tal la ocurrencia del incendio, y usar elementos de protección personal, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la actividad, utilizar nuestras gafitas, ¿cierto? Nuestra manguita larga, utilizar protector respiratorio para la correcta manipulación de este tipo de elementos. Continuamos, por favor. La otra diapositiva. Procedimiento seguro para el expendio. Entonces, en las estaciones de servicio, cuando ya vamos a hacer el expendio como tal de este tipo de sustancias, entonces, ¿cuál es el procedimiento seguro que yo debo colocar, que yo debo tener en cuenta? Uno es señalización, ¿cierto? De que es peligroso, de que es inflamable. Por lo general, en todas las estaciones de servicio, pues se cuenta con este tipo de señalización. El de prohibido fumar, el de o usar llamas abiertas, el de mantener el extintor o el kit antiderrames disponible, evitar como tal derrames o reboses, ¿cierto? Entonces eso también viene el tema de la concentración. Entonces de que si yo estoy haciendo el expendio del producto, estar concentrado en lo que estoy haciendo, vigilar, ustedes vigilan por lo general cuánto va, ¿cierto? Y obviamente al vehículo que estamos haciéndole como tal el expendio del líquido. Entonces, tener en cuenta ese tipo también de actividades y tener en cuenta la concentración, ¿sí? De que yo esté concentrado en lo que estoy haciendo, en lo que estoy dispensando, qué tipo de elemento sustancia la que me están solicitando, ¿cierto? Si es CPM, si es gasolina y demás. Evitar derrames, no dejar la manguera sin vigilancia, entonces sí o sí que yo siempre tenga control visual como tal de la manguera cuando estoy haciendo el expendio como tal. Entonces, sí o sí, siempre el tema de concentración, el tema de vigilar como tal, cuando yo estoy haciendo ese tipo de dispensación. Después del despacho, limpiar residuos y goteos y registrar la actividad en bitácora de expendio. Entonces, internamente, pues ustedes tienen un procedimiento como tal para este tipo de bitácoras o este tipo de registros como tal que ustedes manejen, pues hacer como tal el correcto diligenciamiento. Entonces, que tener en cuenta señalización, ¿cierto? Que está prohibido sí o sí fumar, el tema del celular, y el antiderrame cerca, ¿sí? Entonces, volver y recalcarles nuevamente el tema del extintor, de que esté recargado, que esté vigente, que yo esté capacitado, que lo tenga a la mano, que esté libre de obstáculos, ¿cierto? Entonces, no, acaba la chaqueta, acá va el bolso, acaba todo encima del extintor, no, debe estar despejado en un área como tal que no
interfiera, que si yo lo llego a necesitar en cualquier momento, esté disponible en un lugar asequible y que no tenga como tal, que no presenten ningún tipo de obstáculo. Kelly, por favor, la siguiente. ¿Me compartes, por favor, la siguiente? Estoy viendo elementos de protección personal. ¿Tú estás viendo eso? Ah, ya. Sí, ya, se acaba de cambiar, que tiene como efecto retardado. Entonces, ¿qué elementos de protección personal debemos nosotros utilizar para este tipo de actividades? ¿Sí? Entonces debemos tener guantes resistentes a hidrocarburos, gafas de seguridad o careta facial. El tema de las gafitas es bastante importante, ¿cierto? Entonces es el tema de que yo, mis ojitos, es proteger mis ojos de cualquier salpicadura de este tipo de productos. Entonces sí o sí las gafitas de seguridad, ropa de algodón, antielástica, no sintética, botas dieléctricas o de seguridad que sean antideslizantes, mascarilla con filtro para vapores orgánicos, cuando haya exposición prolongada. Entonces, cuando yo sé que voy a hacer una exposición o que voy a tener una exposición por largo periodo de tiempo a este tipo de productos, entonces debo utilizar mi mascarilla con filtro, ¿sí? Las gafitas sí o sí siempre cuando yo vaya a hacer la manipulación de estos productos para evitar como tal la salpicadura en los ojitos, ¿cierto? Los guantes, entonces el tema de los guantes también se presentan bastantes temas con el tema de la manipulación del dinero también, ¿cierto? Entonces, por lo general los isleros, cuando uno les habla del tema de los guantes, dicen, sí, pero es que yo para ver o para poder determinar que el billete sea bueno, no sea falso, yo lo conozco, es más al tacto, ¿cierto? Entonces, es bueno, listo, pero entonces sí o sí siempre vuelve y colóquese su guante o su elemento como tal de protección. Entonces, recomendaciones en el tema de protección personal: gafas, guantes, ropa cómoda, ropa de algodón, perdón, botas dieléctricas, antideslizantes y mascarilla con filtro cuando la exposición sea por largo periodo de tiempo. Siguiente, por favor. Listo. Manejo de derrames. Entonces, ¿se pueden presentar derrames? Sí, ¿cierto? No estamos exentos de que en algún momento me pueda llegar a pasar. Porque no sé, me resbalé, me caí, perdí el contacto visual con la manguera, cosas que se pueden llegar a presentar. Lo ideal es que no se presente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues como tal, lo que decíamos, es afectación a la salud, es afectación al medio ambiente. Entonces, ahí va nuevamente el tema de la concentración, de hacer las actividades de forma concentrada, vigilada, ¿cierto? Pero puede llegar a presentarse, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en caso de que haya alguna fuga o algún derrame? Detener inmediatamente la fuente de derrame, aislar el área y eliminar la fuente de ignición, colocar barreras o material absorbente, recoger el material contaminado y disponerlo según el plan ambiental y reportar al jefe inmediato responsable de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si se llega a presentar, entonces obviamente cerrar, desactivar como tal la manguera en caso de que sea, si ya es un galón como tal y se me cayó, no sé, y se rompió y se regó como tal ya el combustible, pues entonces aislar la zona, ¿cierto? Señalizar como tal la zona. Nosotros dentro de nuestras actividades diarias, si hacemos manipulación en manejo como tal de hidrocarburos, nosotros o sustancias químicas, nosotros debemos contar con un kit antiderrames, ¿sí? Entonces, en la estación de servicio nosotros debemos tener un kit antiderrames. En el tema del desplazamiento como tal de la circulación como tal de estos elementos, pues contar con un kit antiderrames, ¿sí? Acá tengo un videito, Kelly, si lo puedes porfa proyectar. En ese videito nos explican el paso a paso de cómo nosotros vamos a utilizar el kit antiderrames, ¿sí? No tengo presente en ese momento si ustedes cuentan con este kit, pero acá nos explican como el paso a paso de cómo utilizarlo, qué elementos trae un kit antiderrames y cómo yo lo puedo utilizar en caso de que se requiera, ¿sí? Que si yo tengo algún derrame o alguna fuga, entonces, ¿cómo hago yo
para utilizar como tal este kit antiderrame, ¿sí? Em, hay en estaciones de servicio que tienen arena, hay en estaciones que tienen como una especie de acerrín como tal. Entonces, ese se utiliza y acá nos explican como tal, como ese paso a paso de cómo montar o cómo darle uso a ese kit antiderrame. Y ahí en la parte de abajito está el enlace para el videito en YouTube. Y lo puedes, porfa, proyectar, qué pena contigo. Entonces acá lo que nos muestra el videito es cada una de las partes que contiene el kit y cómo yo como trabajador lo debo utilizar correctamente, ¿sí? Entonces nos dice paso a paso qué hacer en caso de que se presente. Inicialmente nosotros qué debemos hacer, señalizar el área, ¿cierto? Entonces sí o sí debo iniciar señalizando el área, acordonando el área para que nadie como tal acceda a esa área donde se presentó el derrame. Es lo primero que yo tengo que tener en cuenta. Informar como tal, obviamente, de la situación que se está presentando. Ah, ya tenemos el videito. ¿Me confirman si están escuchando? Sí, señora.
Qué pena, yo no escucho nada. Acá nos están dando el paso a paso de cómo utilizar como tal el kit. Entonces lo que les decía, se Hola, mineralizan buenas el tardes, área. no se escucha. ¿Ya me están escuchando? El video no se está escuchando. Colocan como tal el video, sí, pero pues digamos que visualmente es bastante explícito las personas que han visto o que tienen como tal un kit antiderrames. Entonces esos son los elementos que él contiene. Entonces contiene como tal material absorbente, ¿cierto? Entonces esas tiritas que veíamos como gusanitos son absorbentes. Entonces con eso se acordona de que la fuga no se continúe, ¿cierto? Entonces se riegan unos paños también absorbentes dentro de donde está el área acordonada y obviamente pues iniciamos colocándonos todos los elementos de protección como se veía o se evidenciaba en el video. Todo el área, coloco mis elementos de protección personal. En el kit como tal están todas esas herramientas, está el recogedor, está la pinza como tal para recoger como tal ya esos elementos utilizados que ya han absorbido como tal todo el material que se ha regado. Entonces ahí podemos como tal controlar como tal de que la fuga se continúe y poder absorber con estos elementos todo el material que se haya regado o que se haya derramado. Posteriormente, dentro del mismo kit, viene unas bolsas rojas en las cuales yo voy a almacenar como tal o hacer esa distribución final de ese tipo de todo lo que utilizamos como tal para la absorción del derrame. Entonces esos gusanitos como tal absorbentes, entonces los colocamos ahí, las toallitas y demás, solo colocamos ahí. Posteriormente hacemos un lavado con jabón, el jabón también viene dentro del kit, en el cual, y hacemos como tal el lavado de la zona y secamos nuevamente. Ya después, entonces esa bolsita roja le damos la distribución final, donde almacenamos como tal todos los elementos, igual que nuestros elementos de protección que hayamos utilizado para la actividad, y le damos disposición final. Entonces ya podemos volver a activar el área, quitamos el acordonamiento, la señalización que hayamos colocado como tal mientras se presentó el derrame. Entonces, esa es la forma correcta de utilizarlo. El kit trae todo, ¿sí? Entonces vienen varias presentaciones, ahí mostraban uno que es como en una caneca, hay otro que viene similar al bolsito de los primeros auxilios, y trae todos los elementos, trae sus guantes, trae sus tapabocas, su careta, trae su bolsita roja, trae todo el material absorbente, y ahí mismo entonces nosotros lo que hacemos es que guardamos todo lo que hayamos utilizado en esa misma bolsa roja y le damos esa distribución final. Es de un solo uso, ¿sí? Porque pues ya obviamente todo queda contaminado y debemos darle distribución final. Entonces, ese es el kit antiderrames en el cual debe estar en el área de trabajo, también del fácil acceso en caso de que se requiera para su utilización. Y pues utilizarlo adecuadamente como se indica, ¿cierto? Siempre buscando mi seguridad, que en este caso me la dan los elementos de protección personal, ¿cierto? Que ahí mismo dentro del kit vienen los guantes, vienen tapabocas, vienen las gafitas, vienen todos los elementos como tal para la protección del trabajador, y para posterior a la colocación de todos los elementos, pues yo empezar a utilizar y absorber como tal esa fuga o ese derrame que se haya. Entonces, ¿qué debemos tener nosotros como empresa? Tener los kits, ¿cierto? Que ustedes tengan el kit en el área donde se hace la manipulación de este tipo de sustancias, para que en dado caso se llegue a presentar un derrame, pues ustedes tengan ese elemento y puedan atender de forma prioritaria lo que se pueda llegar a presentar, ¿sí? Entonces, ese es el tema del kit como tal. Ya en primeros auxilios, ¿qué podemos nosotros hacer en caso de que se presenten precisamente inhalación, ingestión como tal de alguna sustancia? Entonces, si es inhalación, retirar a la persona a un lugar ventilado. Separarla del área, ¿cierto? Entonces, vamos a retirarla,
unos metros, que no tenga contacto o que no alcance como tal a inhalar como tal este tipo de gases. Si es contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón neutro. Entonces, perdón. Si tengo algún tipo de contacto con mi piel, entonces lavar, ¿cierto? Lavar la zona donde yo haya presentado como tal, que me haya podido contaminar o tener contacto como tal en alguna parte de la piel del cuerpo, entonces lavar con abundante agua y jabón neutro. Si es contacto con los ojos, enjuagar mínimo 15 minutos, ¿cierto? Entonces con agüita limpia, enjuagar como tal los ojitos. Lo recomendable es que pues asistan también en caso de que se llegue a presentar el tema de contacto con los ojos y que si requieren atención médica, pues que puedan recurrir como tal al servicio médico, pero enjuagar bastante con bastante agua. Si es por ingestión, entonces la recomendación es no inducir al vómito y buscar como tal atención médica de forma prioritaria, ¿sí? Entonces, si es ingestión como tal, es eso, es no inducir al vómito y buscar atención médica. ¿Por qué se podría dar la ingestión? Lo que les decía anteriormente, por el tema de trasvasar sustancias, ¿cierto? Y colocarla en recipientes que no estén marcados, que no estén señalizados, que no estén rotulados. Y eso técnicamente dentro de temas de seguridad y salud en el trabajo está completamente prohibido, ¿cierto? Reenvasar productos en el envase como tal que no es el original, peor aún si lo hacemos, como les decía, en temas de envase de gaseosa y demás, y no señalizar, ¿cierto? Entonces, igual dentro de los procedimientos seguros, dentro de las actividades de la empresa, está prohibido el reenvasar productos, más productos químicos, y peor aún si no lo señalizamos. Entonces, en ese orden de ideas, esta última tema de ingestión no debería presentarse dentro de las organizaciones porque esas actividades no están contempladas de que se puedan realizar, ¿sí? Entonces nosotros, toda la manipulación de productos químicos, no solamente el tema de hidrocarburos, sino el tema, digamos, en temas de limpieza y desinfección, que colocan el cloros, que colocan otro tipo como tal de sustancias en otros envases que no son los originales, eso no está contemplado que se deba hacer, ¿sí? Está prohibido. Y peor aún, ¿sí? No están rotulados y no están señalizados. Perdón. Importante siempre informar al servicio médico el tipo de sustancia con el cual usted tuvo contacto, ¿sí? Entonces, si fue en los ojos, si fue en la piel, perdón, si fue en los ojos, si fue en la piel, si fue por inhalación, si fue por ingestión, entonces informar al servicio médico qué producto como tal fue el que usted inhaló o con el que usted tuvo contacto, ya sea en la piel o en los ojos, en caso de que requiera como tal atención médica. Entonces, tener claridad de qué producto fue y pues con eso el tema el médico, la IPS, donde le presten ese primer auxilio o esa primera atención, pues ellos tener claridad de usted a qué fue que estuvo expuesto. A qué expuesto. Pero tener en cuenta así precisamente de que ese tema de el traspaso de materiales o de sustancias y el envasarlo en un elemento que no sea el adecuado, pues no está permitido. ¿Listo, Kelly? Continuamos, aunque creo que esta era la última. ¿Me pasas porfa la otra? Creo que esta era la última. Responsabilidades. Entonces, responsabilidades del trabajador, señalización, etiqueta y almacenamiento. ¿Cuáles? Responsabilidades. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de ustedes como trabajadores? Cumplir como tal con todos los procedimientos, ¿cierto? Entonces, lo que les decía, qué actividades sí se pueden hacer, cuáles definitivamente no. Dentro de eso precisamente está el reenvasado de esos productos y acatar como tal esos procedimientos seguros para realizar la actividad. ¿Qué es el procedimiento seguro? Es el paso a paso de actividad correctamente. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Señalizar mi área, ¿qué debo hacer yo? Colocarme mis elementos de protección personal. Entonces, eso es mi responsabilidad como trabajadores, utilizar los elementos de protección personal
utilizarlos adecuadamente. Más que responsabilidad es autocuidado. La persona que se va a ver afectada por no cumplir como tal con esas normas de seguridad frente a los cuales estoy expuesto, soy yo como trabajador, ¿cierto? Reportar fugas, olores, mareos o condiciones inseguras. Entonces, si se presenta alguna fuga, informarlo, ¿cierto? Reportarlo, independientemente de que sea o no sea mi área, debo informar, mire, yo estoy pasando por tal área, estoy viendo en el área de almacenamiento de sus productos y se siente el olor, ¿cierto? O veo una fuga, veo una gotica, veo como tal algo que me evidencie como tal que se pueda llegar a presentar una fuga. Entonces, dentro de mis responsabilidades está el informar, el reportar como tal esas condiciones inseguras que se puedan llegar a presentar. Participar en las capacitaciones. Entonces, cuando nos den capacitaciones de riesgo químico, de cómo manejar sustancias, de cómo manipularlas, cuando me den esa capacitación de un primer auxilio, ¿cierto? Entonces, estamos capacitando brigadas de emergencia, los primeros auxilios en caso de que se llegue a presentar un derrame, qué debo hacer, cómo debo atender a mi compañero. Entonces, asistir precisamente a esas capacitaciones, eso es mi responsabilidad. Capacitaciones para el tema de manejo de extintores, ¿cierto? Entonces resulta que están los extintores dentro de la organización, están recargados, están vigentes, pero resulta que no los sabemos manipular porque el día que se dio la capacitación no asistimos, ¿cierto? Entonces, dentro de esas responsabilidades está precisamente eso, el participar en esas capacitaciones y estar presente, ¿cierto? No es solamente, digamos, de que me conecto, sino que verdaderamente escuchar, capacitarme, tener conocimiento como tal de cuáles son los peligros, cuáles son las formas de control, cómo puedo evitar yo la ocurrencia como tal de algún tipo de accidente o de lesión. No manipular productos sin autorización o entrenamiento. Entonces yo debo estar capacitado, debo tener conocimiento de cómo se debe almacenar, ¿cierto? Qué distancia debe tener un químico del otro, una sustancia de la otra, que no puedo generar como tal algún tipo de chispas y demás en esas áreas de trabajo, que no está permitido el uso del celular, que no está permitido fumar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la correcta manipulación? ¿Cuál es la correcta manipulación de ese tipo de sustancias? ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer, cierto? Los que manejan usuarios o clientes en la estación de servicio, el respeto también para decirle al usuario o al cliente, vea, qué pena, pero no puedo utilizar el celular, en esa área no se puede fumar, por favor bajen del vehículo mientras estamos haciendo la dispensación como tal del producto. Son temas de autocuidado, no solamente para ustedes, sino también para los usuarios, ¿cierto? Entonces, tener claridad como tal de todos esos procedimientos seguros para realizar las actividades. La seguridad no es un acto, es un hábito. Entonces, crear esos hábitos, ¿cierto? Si nosotros como sabemos que no debemos utilizar el celular, si nosotros como usuarios sabemos que no debemos fumar en una estación de servicio, ¿cierto? Eso lo tenemos nosotros claro. Pero entonces es crear como tal ese hábito y esas buenas costumbres. Y ustedes como trabajadores creen el hábito de que sí o sí tengo que utilizar mis elementos de protección personal, de que no debo reenvasar los productos, ¿cierto? Entonces, que no se vuelva la responsabilidad por un llamado de atención, sino que se vuelva la responsabilidad como un hábito, una costumbre que yo adquiero de que si yo voy a manipular esta sustancia, me voy a colocar mis guantes, me voy a colocar mis gafas, ¿cierto? Porque es la protección como tal para mí, para mi bienestar, para mi salud. Promovamos una cultura donde todos identifiquemos controles, entonces que se puedan como tal informar, crear ese hábito también de informar, de reportar, que si hay algún tipo de fuga, que si hay algún tipo de derrame, que si no se están haciendo los procedimientos acorde a lo que está establecido normativamente. Entonces, promover como tal esa cultura donde nosotros informemos, donde nosotros reportemos, tener un buzón donde nosotros podamos decir, vea, eso está pasando, este procedimiento seguro no está siendo acorde a la actividad, ¿cierto? Entonces, ver como tal esas mejoras que nosotros podamos tener dentro de la organización. Vea que yo veo que el almacenamiento de esta sustancia, el área es muy pequeña o el área no es ventilada, ¿cierto? Informar y notificar como tal esas condiciones inseguras que se puedan llegar a presentar con el fin de que la organización pueda acatar como tal esas recomendaciones y pueda hacer los cambios o las modificaciones que sean pertinentes para adecuar como tal esas áreas, ¿sí?
Entonces, mira, es que el área de circulación o de ventilación donde se están almacenando estos productos no es la adecuada, no hay correcta ventilación, o los elementos de protección personal no los tenemos, ¿cierto? Entonces, informar, reportar como tal todas esas condiciones o esos actos inseguros que se puedan llegar a presentar dentro de las áreas de trabajo con el fin de evitar como tal la ocurrencia de incidentes y de accidentes de trabajo. Entonces la invitación es al reporte, al autocuidado, a la manipulación correcta de las sustancias, a ver, a identificar, ¿cierto? Digamos que el tema de hidrocarburos podemos identificarlo por el olor, ¿cierto? Entonces podemos ver que si hay oler o que hay una fuga, que hay un elemento como tal que se está derramando, ¿cierto? Entonces, digamos que es un poco fácil como tal identificar. Entonces, poder tener las herramientas, tener nuestros extintores vigentes, recargados y demás, para poder, en caso de que se llegue a presentar una emergencia, poder atenderla de forma adecuada, de forma correcta y rápida. Porque ese tema con hidrocarburos es de segundos, ¿cierto? De que yo tengo que actuar ya o ya, y si no, esto minutos se puede propagar como tal un incendio y demás. Entonces, el hecho de yo estar preparado, de contar con los equipos y con las herramientas pertinentes y adecuadas, hace que no se pase a mayores un tipo de incidentes que se pueda llegar a presentar. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Kelly creo que les tiene una evaluación sobre el tema, entonces no sé si continúan con la evaluación o posteriormente se les estará enviando el enlace para realizar la evaluación. Al grupo yo les envío el enlace con la grabación para las personas que no lograron asistir. Y pues bueno, muchas gracias y perdónennos por los inconvenientes técnicos que tuvimos el día de hoy en nuestro espacio informativo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la atención y nos disculpan sí por el tema de conectividad. Feliz tarde.